Mason Reed estaba revisando la cerca de su terreno cuando vio un saco de arpillera flotando por el arroyo Miller. Pensó que eran solo trapos viejos, hasta que una diminuta mano se asomó y una voz apenas más fuerte que un susurro dijo: «Mamá». Lo que sacó de aquel saco cambiaría todo. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas de Texas cuando Mason Reed ensilló a su viejo caballo, Thunder. Iba a ser otro largo día revisando postes y remendando alambre en el rancho Double Bar. A sus 45 años, Mason llevaba más de una década haciendo la misma rutina. Desde que lo perdió todo, su esposa Emily y su pequeño hijo murieron en un incendio doméstico hacía 10 años. Y Mason nunca volvió a ser el mismo. Se mantenía apartado, trabajaba duro y trataba de no pensar en lo que su vida pudo haber sido. Era un hombre alto, de manos curtidas por el trabajo y ojos bondadosos que habían visto demasiado dolor. Los demás vaqueros lo respetaban, pero sabían que no debían acercarse demasiado. Había construido muros alrededor de su corazón tan gruesos que nada podía atravesarlos. O eso creía. Mientras cabalgaba junto al arroyo aquella mañana, revisando si había roturas en la cerca, notó algo flotando en el agua lenta. Al principio pensó que era basura arrastrada desde más arriba. La gente siempre tiraba cosas viejas al arroyo y solían quedar atrapadas entre las ramas de su parte del rancho. Pero había algo en ese bulto en particular que lo hizo detenerse. Era un saco de arpillera, del tipo que se usa para el alimento del ganado, pero se movía ligeramente con la corriente. Mason desmontó y se adentró en el agua poco profunda para verlo mejor. El saco estaba atado en la parte superior con una cuerda áspera y pesaba más de lo que esperaba. Cuando lo levantó del agua, escuchó algo que le heló la sangre. Era el sonido más débil imaginable, apenas audible por encima del murmullo del arroyo. Un gemido, un llanto tan frágil que podría haberse confundido con el viento. Las manos de Mason temblaron mientras desataba con cuidado la cuerda. Lo que vio dentro de ese saco mojado y sucio lo perseguiría por el resto de su vida. Era una bebé, quizá de 8 o 9 meses, con el cabello rubio enmarañado y los labios azules. Su pequeño cuerpo estaba frío como el hielo y apenas respiraba. Pero cuando vio el rostro de Mason inclinado sobre ella, abrió los ojos y susurró la palabra que le rompió el corazón en 1000 pedazos. «Mamá». Por un momento, Mason no pudo moverse. Se quedó allí, de pie en el arroyo, sosteniendo a esa niña moribunda, recordando a su propio bebé llamándolo en aquellos últimos momentos 10 años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez podía hacer algo. Esa bebé estaba viva y lo necesitaba. Mason envolvió rápidamente a la pequeña en su abrigo pesado y volvió a montar a Thunder. Nunca había cabalgado tan rápido en su vida. La bebé se debilitaba a cada minuto. Su respiración era superficial y su piel se volvía azul por el frío. Mason la apretó contra su pecho, intentando compartirle el calor de su cuerpo mientras Thunder galopaba hacia el pueblo. «Aguanta, pequeña», susurró. «Solo aguanta». Los diminutos dedos de la bebé se aferraron a su camisa, y ella lo miró con unos ojos que parecían demasiado viejos para un rostro tan pequeño. Estaba luchando por vivir, y Mason iba a asegurarse de que ganara esa batalla. Mientras entraban al pueblo, la mente de Mason iba a toda velocidad. ¿Quién podría hacerle algo así a una criatura inocente? ¿Qué tipo de monstruo mete a una bebé en un saco y la arroja a un arroyo para que muera? Pero habría tiempo para esas preguntas después. En ese momento, lo único que importaba era llevar a la niña al consultorio del Dr. Michael Stone. Mason nunca había sido un hombre de rezar, pero se encontró suplicándole a Dios que llegaran a tiempo. Los ojos de la bebé se cerraron justo cuando Mason alcanzó la calle principal. Por un instante aterrador, pensó que ya era demasiado tarde. Pero entonces tomó otro aliento y su pequeña mano apretó su dedo. Seguía luchando. Mason clavó los talones una vez más en los costados de Thunder y corrió hacia el consultorio del doctor, al final de la calle.
La gente dejó lo que estaba haciendo para mirar al vaquero desbocado que atravesaba el pueblo con algo envuelto en su abrigo. Pero a Mason no le importaba nada excepto la vida preciosa que llevaba en brazos. El consultorio del Dr. Stone estaba en la esquina de las calles Main y Church, un pequeño edificio blanco con una cruz roja pintada en la puerta. Mason solo había estado allí una vez, cuando un caballo lo había pateado y necesitó puntos. Nunca le gustaron mucho los médicos, pero el Dr. Stone tenía fama de ser bueno con los niños. Mason rezó para que esa reputación fuera cierta mientras desmontaba de Thunder y corría hacia la puerta. La bebé estaba tan quieta que Mason tuvo que acercar el oído a su boca para asegurarse de que seguía respirando. Su aliento cálido contra su mejilla le dio una oleada de esperanza. Estaba viva. Iba a sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Porque en apenas 20 minutos, esa niña abandonada ya había empezado a sanar algo en el corazón roto de Mason que él creía muerto para siempre. Cuando Mason irrumpió en el consultorio del Dr. Stone con una niña moribunda en brazos, no tenía idea de que ese momento lo pondría en curso de colisión con la familia más poderosa del pueblo, y con un secreto capaz de destruirlos a todos. El Dr. Michael Stone levantó la vista de su café matutino cuando Mason Reed entró como un hombre poseído. El rostro del vaquero estaba pálido como la escarcha del invierno, y apretaba algo envuelto en su abrigo como si su vida dependiera de ello. «Doctor, tiene que ayudarme», jadeó Mason, con el pecho agitado por la dura cabalgata. «La encontré en el arroyo. Apenas respira». El Dr. Stone llevaba 20 años ejerciendo la medicina en ese pequeño pueblo de Texas y había visto muchas emergencias. Pero cuando Mason desenvolvió el pequeño bulto y reveló a la bebé medio muerta, incluso el médico experimentado sintió que el estómago se le hundía. La niña tenía los labios azulados, la piel fría como el mármol y una respiración tan débil que apenas se notaba. «Póngala en la camilla ahora mismo», ordenó el Dr. Stone, dejando de lado su trato amable y adoptando una profesionalidad urgente. Mason acostó a la bebé con cuidado, sus grandes manos sorprendentemente tiernas mientras alisaba su cabello enmarañado. Los ojos de la pequeña se abrieron apenas un instante y emitió un suave gemido que atravesó el corazón de ambos hombres. «¿Cuánto tiempo estuvo en el agua?», preguntó el doctor, ya tomando su estetoscopio y mantas calientes. Mason negó con la cabeza, la voz espesa de emoción. «No lo sé, doctor. Pudo haber sido minutos u horas. Estaba atada dentro de un saco de alimento, flotando ahí, como basura». La hora siguiente fue la más larga de la vida de Mason. El Dr. Stone trabajó con la intensidad concentrada de un hombre luchando contra la muerte misma. Envolvió a la bebé en mantas térmicas, revisó su temperatura, escuchó su diminuto corazón y examinó cuidadosamente cada centímetro de su pequeño cuerpo en busca de heridas. Mason se negó a irse. Caminaba de un lado a otro del pequeño consultorio como un animal enjaulado, sobresaltándose con cada sonido que hacía la bebé. «Tiene hipotermia», explicó el doctor mientras trabajaba. «Su temperatura corporal es peligrosamente baja y está deshidratada, pero es una luchadora. Se nota». Fue en medio de esa crisis cuando llegó Grace Harper. La maestra de 35 años pasaba frente al consultorio camino a la tienda general cuando escuchó el alboroto dentro. Grace era conocida en todo el pueblo como una mujer amable que llevaba una vida reservada desde que perdió a su esposo en un accidente minero 5 años atrás. Lo que casi nadie sabía era que también había perdido a una hija bebé por una fiebre, con apenas 6 meses de vida. Había jurado no volver a sostener a otro niño. El dolor era demasiado profundo. «Dr. Stone, ¿está todo bien?», preguntó Grace, asomándose por la puerta. Cuando vio a la diminuta bebé sobre la camilla, la mano se le fue a la garganta. Por un momento, no pudo respirar. La niña se veía tan pequeña, tan indefensa, igual que su propia hija. «Grace, gracias a Dios», dijo el doctor sin apartar la vista de su paciente. «Necesito tu ayuda. Esta bebé necesita cuidados constantes y tengo otros pacientes que atender».
Eres la única mujer del pueblo en quien confío para algo tan delicado. Grace quiso huir. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta y se marchara antes de que su corazón se rompiera de nuevo. Pero cuando la bebé abrió los ojos y la miró directamente, Grace sintió que algo que creía muerto para siempre se movía en su pecho. ¿Qué le pasó?, preguntó, acercándose a pesar de su miedo. Mason habló desde su rincón, la voz áspera de rabia. Alguien la metió en un saco y la tiró al arroyo Miller para que muriera. ¿Qué clase de monstruo hace eso? El doctor Stone había logrado estabilizar la temperatura de la niña, y su respiración se fortalecía con cada hora que pasaba. Va a necesitar cuidados las 24 horas durante los próximos días, explicó a Grace. Alimentarla cada 2 horas, mantenerla caliente, vigilar cualquier señal de neumonía o fiebre. No puedo hacerlo solo. Y Mason parece no haber dormido en una semana. Mason se puso tenso ante la insinuación de que no podía con ello. Pero un vistazo a sus manos temblorosas decía la verdad. Estaba aterrorizado de hacer algo mal. Grace se encontró asintiendo antes de poder detenerse. Yo ayudaré, susurró, preguntándose de inmediato si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero cuando el doctor Stone puso a la bebé en sus brazos por primera vez, ocurrió algo mágico. La niña, que había estado inquieta y llorosa, se calmó al instante. Su pequeña mano se cerró alrededor del dedo de Grace y emitió un suave arrullo que fue la música más hermosa que Grace había escuchado jamás. Mason observó asombrado cómo Grace comenzaba a tararear suavemente una canción de cuna que parecía surgir de lo más profundo de su memoria. Los ojos de la bebé se volvieron pesados. Por primera vez desde que fue sacada del arroyo, sonrió. Fue solo una leve curva en sus labios, pero bastó para que las lágrimas brotaran en los ojos de ambos adultos. «Le gustas», dijo Mason en voz baja. Grace asintió, sin confiar en su voz para hablar. Durante los 3 días siguientes, Mason y Grace se turnaron para cuidar a la bebé. Mason aprendió a cambiar pañales con sus torpes manos de vaquero, y Grace le enseñó a probar la temperatura de la leche en la muñeca. Al principio apenas hablaban, ambos demasiado asustados de encariñarse con una niña que podría ser llevada en cualquier momento. Pero poco a poco, mientras la veían fortalecerse, comenzaron a abrirse. «Yo tuve una hija», confesó Grace la segunda noche, mientras alimentaba a la bebé a la luz de una lámpara. «Tendría unos 5 años ahora si hubiera vivido». Mason asintió, comprendiendo ese dolor mejor que nadie. «Perdí a un hijo», dijo en voz baja. «En un incendio, hace 10 años. Pensé que nunca querría estar cerca de niños otra vez. Pero esta pequeña. Es diferente». La bebé terminó su biberón y estiró la mano hacia el rostro de Grace, tocando sus lágrimas. Grace no sabía que estaba llorando. Fue Grace quien la llamó Esperanza por primera vez. «Necesita un nombre», dijo la tercera mañana, mientras la bebé balbuceaba feliz en su improvisada cuna. «No podemos seguir llamándola a la bebé. Mira esos ojos. Ha visto lo peor que este mundo puede ofrecer, y aún así sigue luchando. Sigue esperando días mejores». Mason sonrió, la primera sonrisa verdadera que alguien le veía en años. «Esperanza», repitió. «Me gusta. Esperanza será». La bebé pareció responder a su nuevo nombre, girando la cabeza cuando la llamaban Esperanza e incluso intentando decir algo parecido a mamá cuando Grace la sostenía. El doctor Stone estaba asombrado por su recuperación. «Nunca había visto algo así», les dijo. «Ayer estaba al borde de la muerte y hoy mírenla. Es como si supiera que es amada». Grace había perdido el miedo a encariñarse, y Mason había encontrado un propósito que creía perdido para siempre. Esperanza acababa de probar su primera comida sólida en brazos de Grace, logrando tragar unas cucharadas de verduras trituradas sin escupirlas, cuando el sheriff Williams irrumpió por la puerta con una noticia que les heló la sangre. «Alguien está haciendo preguntas sobre un bebé desaparecido», anunció con el rostro serio. «Ofrecen una recompensa de $1000 por información».
Quien abandonó a esta niña la está buscando. El sheriff cerró la puerta y tomó asiento. Su rostro curtido se veía grave al mirar a Mason, Grace y a la pequeña Esperanza dormida plácidamente en brazos de Grace. He estado investigando, dijo en voz baja. Esto no fue un accidente. Alguien puso deliberadamente a esa bebé en el arroyo, y ahora está intentando borrar las pruebas. La mandíbula de Mason se tensó. ¿Qué clase de persona hace algo así, y luego vuelve a buscarla? Grace apretó a Esperanza contra su pecho, con un instinto protector feroz. No se la van a llevar, susurró. No me importa quiénes sean. El sheriff levantó la mano. Un momento. Aún no sabemos quiénes son. Solo sé que el asistente del alcalde Thornton pasó ayer por mi oficina preguntando si alguien había encontrado a un bebé desaparecido. Dijo que era un asunto familiar que debía manejarse con discreción. La mención del nombre del alcalde Thornton tensó a todos en la habitación. Richard Thornton era el hombre más rico y poderoso de 3 condados. Era dueño de un banco, del rancho más grande y de la mitad de los negocios del pueblo. Cuando Thornton quería que algo se hiciera, se hacía. Sin preguntas. ¿Qué le dijiste?, preguntó Mason. El sheriff Williams se encogió de hombros. Le dije que no había oído nada sobre ningún bebé desaparecido. Técnicamente era verdad. Porque Esperanza no estaba perdida, había sido abandonada. Durante los días siguientes, el rumor se extendió por todo el pueblo sobre el inusual arreglo de convivencia entre Mason y Grace. Algunos pensaban que era algo dulce ver al rudo vaquero aprender a ser delicado con una bebé, mientras la silenciosa maestra volvía a la vida cuidando a la pequeña Esperanza. Pero otros murmuraban a puertas cerradas sobre la moralidad de que un hombre y una mujer solteros criaran juntos a un niño, aunque fuera de manera temporal. Grace intentó ignorar los chismes, pero no era fácil cuando las mujeres dejaban de hablar apenas ella entraba a la tienda general. «¿Qué hablen?», dijo Mason una noche, observando a Grace darle el biberón a Esperanza. «No saben de qué hablan». Pero Grace pudo ver la preocupación en sus ojos. Ambos sabían que su situación era frágil, construida únicamente sobre el amor por una niña que legalmente no les pertenecía. Fue María González quien finalmente les llevó la verdad. La empleada doméstica del alcalde había trabajado para la familia Thornton durante 15 años, limpiando su gran casa y guardando sus secretos. Pero este secreto la estaba consumiendo por dentro. Encontró a Grace una tarde en la escuela, retorciéndose las manos y hablando en susurros apresurados. «No puedo seguir callada», dijo María, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esa bebé es de la señorita Rebecca, la hija del alcalde». Grace sintió que el mundo se le inclinaba. Rebecca Thornton tenía 19 años, era el orgullo del alcalde. Había sido enviada a visitar parientes hacía 6 meses, y nadie la había vuelto a ver desde entonces. «¿Rebecca tuvo un bebé?», preguntó Grace, aunque las piezas ya encajaban solas. María asintió, miserable. La familia estaba avergonzada. Un bebé sin marido habría arruinado su nombre. Mandaron a la señorita Rebecca lejos y dijeron que estaba estudiando en el este. El verdadero horror se reveló mientras María continuaba. El alcalde le dijo a su hija que el bebé había muerto al nacer. La señorita Rebecca lloró durante semanas creyendo que su hija estaba muerta, pero la bebé vivió. Y el alcalde pagó a un hombre para que se encargara del problema. Los oí hablar. Dijeron que sería mejor que la bebé muriera antes que crecer con esa vergüenza. Mason sintió náuseas. Así que arrojaron a Esperanza al arroyo para que muriera, y ahora la buscan porque temen que alguien la relacione con su familia. María asintió. El alcalde está preocupado. Demasiada gente hace preguntas sobre la señorita Rebecca, sobre a dónde fue en realidad. Si se descubre lo del bebé. Grace bajó la mirada hacia Esperanza, que balbuceaba feliz y trataba de agarrarle el cabello. En solo una semana, esa niña se había convertido en el centro de su mundo.
La idea de devolverla a personas que habían intentado matarla era impensable. No se la van a llevar, dijo Grace con firmeza. Mason asintió. Sobre mi cadáver. Pero incluso mientras juraban proteger a Esperanza, todos conocían la verdad. Cuando el alcalde Thornton quería algo, casi siempre lo conseguía. Tenía dinero, poder e influencia que alcanzaban cada rincón del pueblo. ¿Qué tenían ellos? Solo amor. Y a veces, el amor no era suficiente para vencer al poder. Esperanza había empezado a llamar mamá a Grace, claramente. Y cuando Mason la sostenía, ella le palmoteaba la mejilla y balbuceaba algo que sonaba como papá. Prosperaba bajo su cuidado, creciendo más fuerte y feliz cada día. Pensar en perderla les rompía el corazón incluso antes de que la lucha comenzara. Al caer el sol aquella noche, Grace acostó a Esperanza en su cuna y cantó la canción de cuna que siempre la hacía sonreír. Pero su felicidad estaba ensombrecida por el miedo. La confesión de María era solo el comienzo, y todos lo sabían. Esa misma mañana habían visto el carruaje del alcalde dirigiéndose al pueblo, y Grace comprendió que estaban a punto de enfrentar la batalla de sus vidas por la niña que ya les había robado el corazón. El alcalde Richard Thornton llegó al consultorio del Dr. Stone en su elegante carruaje negro, tirado por 2 caballos idénticos que costaban más de lo que la mayoría de la gente del pueblo ganaba en un año. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y ojos grises y fríos, acostumbrados a salirse con la suya. Detrás de él entró una joven con lágrimas cayendo por su rostro. Rebecca Thornton no se parecía en nada a la segura hija del alcalde que todos recordaban. Estaba delgada, pálida, y sus manos temblaban al acercarse al edificio. Mason se puso de pie al verlos entrar, colocándose instintivamente entre los Thornton y Grace, que sostenía a Esperanza. La bebé jugaba con el collar de Grace, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Señor Reed, dijo el alcalde Thornton con voz autoritaria. Creo que tiene algo que pertenece a mi familia. Tengo una bebé a la que dejaron morir en el arroyo Miller, respondió Mason con calma. Y si le pertenece a alguien, es a quienes le salvaron la vida. Los ojos del alcalde destellaron de ira. No estaba acostumbrado a que un ranchero lo desafiara. Esa niña es mi nieta. Debe estar con su familia, donde pueda tener una crianza adecuada, educación y todas las ventajas que mi dinero puede ofrecer. Grace sintió como Esperanza se ponía rígida en sus brazos ante la voz fuerte del alcalde. La bebé se volvió, escondió el rostro en el hombro de Grace y gimió suavemente. No la conoce, dijo Grace en voz baja. Mírela. Tiene miedo. Rebecca dio un paso al frente, con la voz apenas audible. ¿Puedo sostenerla? Grace dudó, luego se acercó lentamente. Pero cuando intentó pasarle a Esperanza a los brazos de su madre biológica, la bebé comenzó a llorar. No el suave gemido de cuando estaba enferma, sino el llanto desesperado y desgarrador de una niña aterrorizada. Esperanza se aferró frenéticamente a Grace, sus pequeños puños agarrando su vestido mientras sollozaba. Mamá. Mamá. El rostro de Rebecca se desmoronó cuando su propia hija rechazó su contacto. No me conoce, susurró. Mi propia bebé no me conoce. Miró a su padre con dolor y rabia en los ojos. Me dijiste que había muerto. Me dejaste llorarla durante meses mientras estaba viva. La mandíbula del alcalde se tensó. Hice lo que era mejor para esta familia. Tenías 19 años y no estabas casada. El escándalo nos habría destruido a todos. Luego se volvió hacia Mason y Grace con autoridad. Pero ahora podemos arreglarlo. La niña volverá a casa con nosotros, donde pertenece. Ya hablé con el juez Parker. Los derechos familiares prevalecen sobre cualquier arreglo temporal. Mason dio un paso al frente, con los puños apretados. Usted tiró a esta bebé como si fuera basura. Pagó para que la mataran. Y ahora la quiere de vuelta porque teme por su reputación. No es una propiedad. Es una niña que ha sido amada y cuidada.
¿Y es feliz? ¿Feliz? Se burló el alcalde. Viviendo en la pobreza con personas que no tienen ningún derecho legal sobre ella. Yo puedo darle todo, una mansión, tutores privados, la mejor ropa y un futuro que la mayoría de los niños solo puede soñar. Gracia apretó a Esperanza contra su pecho mientras la bebé seguía llorando suavemente y estirando los brazos hacia ella. Ella tiene amor, dijo Grace con sencillez. Y eso vale más que todo su dinero. Rebecca miraba a Esperanza con una mezcla de anhelo y desconsuelo. La quiero de vuelta, dijo de repente. Es mi hija. Yo la di a luz. La llevé 9 meses dentro de mí. Yo también tengo derechos. Pero incluso mientras lo decía, su voz carecía de convicción. Esperanza seguía aferrada a Grace, llamándola mamá entre lágrimas. El doctor Stone, que había estado observando en silencio desde un rincón, habló con profesionalismo. La niña ha creado vínculos muy fuertes. Separarla de los únicos cuidadores que ha conocido podría causarle un trauma emocional grave. El alcalde agitó la mano con desprecio. Los niños se adaptan. Es lo suficientemente pequeña como para olvidar a estas personas y unirse a su verdadera familia. Nosotros somos su verdadera familia, dijo Mason con fiereza. Nosotros le salvamos la vida, nos quedamos despiertos cuando estaba enferma, le enseñamos a sonreír otra vez. La sangre no hace una familia. El amor sí. La sala quedó en silencio, salvo por los suaves sollozos de Esperanza mientras se acurrucaba en el cuello de Grace. El alcalde Thornton sacó un documento legal de su abrigo. El juez Parker escuchará este caso en 3 días. Les sugiero que disfruten el tiempo que les queda con la niña. Miró con severidad a su hija. Rebecca, nos vamos. Ya viste a la bebé. Ahora volvamos a casa y preparemos la audiencia de custodia. Cuando los Thornton se marchaban, Rebecca se volvió una última vez. Esperanza había dejado de llorar y la observaba con curiosos ojos azules. Te amo, susurró Rebecca. Aunque todavía no lo sepas. Pero cuando extendió la mano, Esperanza se dio la vuelta y se acurrucó aún más contra Grace. Esa noche, mientras Grace acostaba a Esperanza en su cuna, la bebé estaba inusualmente apegada. No quería que Grace se fuera, estirando los brazos cada vez que ella intentaba alejarse. Está bien, cariño, susurró Grace, alisando su cabello suave. Mamá no va a ninguna parte. Pero al decir esas palabras, Grace también susurró un secreto que lo cambiaría todo. Tengo algo que podría salvarnos a todos. Algo que nunca le conté a nadie, sobre el padre de Rebecca. El juzgado nunca había estado tan lleno. Parecía que medio pueblo había acudido a ver qué pasaría con la pequeña Esperanza. El juez Parker, un hombre justo de unos 60 años, con ojos bondadosos y cabello gris, observó la sala abarrotada y golpeó su mazo. Esto es una audiencia de custodia, no un circo, anunció. Mantendré el orden o desalojaré la sala. El alcalde Thornton estaba sentado en la mesa principal junto a su costoso abogado de Dallas, un hombre impecablemente vestido que parecía capaz de discutirle al diablo su propio tridente. Rebecca se sentaba a su lado, nerviosa y pálida, retorciendo las manos en su regazo. Al otro lado del pasillo, Mason y Grace estaban sentados con Tom Bradley, el único otro abogado del pueblo, que normalmente se ocupaba de testamentos y disputas de propiedades. Entre ellos estaba Esperanza en brazos de Grace, jugando tranquilamente con un juguete de madera que Mason había tallado para ella. Su señoría, comenzó el abogado de Dallas, poniéndose de pie con seguridad. Este es un asunto simple de derechos familiares. Mi cliente, el señor Richard Thornton, solicita la custodia de su nieta, quien legítimamente pertenece a sus parientes de sangre. La madre de la niña, la señorita Rebecca Thornton, está preparada para criar a su hija con todas las ventajas que su prominente familia puede ofrecer. El juez Parker asintió y tomó nota. ¿Y cuál es la postura de la familia respecto a cómo fue encontrada la niña en el arroyo Miller?
La expresión confiada del abogado vaciló ligeramente. Hubo un trágico malentendido, su señoría. La familia creía que la niña había muerto al nacer. Cuando supieron que estaba viva, buscaron recuperarla de inmediato. El abogado de Mason se levantó entonces. Tom Bradley no era elegante, pero sabía distinguir el bien del mal. Su señoría, este malentendido casi le cuesta la vida a una bebé inocente. Mis clientes encontraron a esta niña abandonada en un arroyo, dejada para morir. La salvaron, la cuidaron hasta que recuperó la salud y le han dado amor y protección durante semanas. La niña claramente los reconoce como sus padres. Como para probarlo, Esperanza miró a Grace y dijo con claridad: «Mamá». Luego se volvió hacia Mason, le dio una palmadita en la mano y balbuceó feliz. Varias personas en la sala sonrieron ante el dulce momento. Pero el rostro del alcalde Thornton permaneció frío como piedra. El abogado de Dallas llamó a su primer testigo. «Llamo a la señorita Rebecca Thornton al estrado». Rebecca caminó lentamente hasta el asiento de los testigos, con las manos temblorosas mientras prestaba juramento. «Señorita Thornton», dijo el abogado con suavidad, «cuéntele al tribunal cuál es su relación con esta niña». «Es mi hija», respondió Rebecca en voz baja. «La di a luz hace 9 meses. Creí que había muerto. Mi padre me dijo que hubo complicaciones y que no sobrevivió». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La lloré. La llamé Emma, como mi abuela. Nunca dejé de amarla, incluso cuando pensé que ya no estaba. Y ahora que sabe que está viva, ¿qué desea?, preguntó el abogado. Rebecca miró a Esperanza, que seguía jugando tranquilamente en el regazo de Grace. «Quiero ser su madre. Quiero darle todo lo que no pude antes. Soy mayor ahora, más madura. Podría cuidarla». Tom Bradley se levantó para el contrainterrogatorio. «Señorita Thornton, en todas estas semanas desde que se encontró a la niña, ¿cuántas veces la ha visitado?». La voz de Rebecca fue apenas un susurro. «Esta es la primera vez que la veo desde que nació». Tom asintió con simpatía. «¿Y cuando intentaste cargarla ayer, qué pasó?». Rebecca admitió mientras nuevas lágrimas brotaban. «Ella lloró. No quiso que la cargara. Se acercó a la otra mujer y la llamó mamá. Su voz se quebró por completo. No me conoce. Mi propia hija no me conoce». Luego, Mason subió al estrado. Sus manos estaban firmes cuando prestó juramento, pero su voz estaba cargada de emoción al hablar. «Su señoría, sé que solo soy un peón de rancho. No tengo dinero ni una educación elegante, pero sé lo que significa amar a un niño. Perdí a mi propio hijo hace 10 años, y pensé que esa parte de mi corazón había muerto para siempre. Entonces encontré esperanza en ese arroyo, apenas con vida, y todo cambió». Miró directamente al juez Parker. «Ella se estaba muriendo, señor. Labios azules, no podía respirar, fría como el hielo. Pero luchó por vivir, y nosotros luchamos por salvarla. Grace y yo. Hemos pasado despiertos cada noche con ella. Le dimos cada comida. Le enseñamos a volver a reír. Ahora me llama papá. Y cada vez que lo hace, llena un vacío en mi corazón que creí que nunca sanaría». El abogado de Dallas intentó desacreditar el testimonio de Mason. «Señor Reed, usted no tiene ningún derecho legal sobre esta niña, ¿correcto?». Mason asintió. «Así es. Pero el amor no necesita papeles, señor. Hope sabe quiénes son sus verdaderos padres, y no son las personas que intentaron matarla». El testimonio de Grace fue el más poderoso de todos. Habló de haber perdido a su propia hija, del miedo a volver a amar, y de cómo Hope la había devuelto a la vida. «Enseño a niños todos los días», dijo. «Y nunca he visto a una niña más feliz y segura que Hope. No solo está sobreviviendo, está prosperando. Ha aprendido a caminar, a decir palabras, a confiar en que cuando necesita a alguien, estaremos allí».
Entonces Grace soltó su bomba. Su señoría, yo enseñé a Rebecca cuando estaba en la escuela. Conozco a esta familia. Sé por qué huyó de su casa, y no fue para obtener una educación. Miró directamente al alcalde Thornton. Rebecca vino a mí hace 2 años, asustada y cubierta de moretones. Su padre la golpeaba y controlaba cada aspecto de su vida. Tenía miedo de contarlo por el poder que él tenía en este pueblo. La sala estalló en susurros. El alcalde Thornton se puso de pie de un salto. Eso es una mentira. Pero Rebecca estaba sollozando, asintiendo con la cabeza. Es verdad, susurró. Me golpeó cuando le conté lo del bebé. Me llamó una desgracia para el nombre de la familia. Grace continuó, con voz firme y clara. Le ofrecí ayuda a Rebecca entonces, y se la ofrezco de nuevo ahora. No para quitarle a su hija, sino para ayudarla a convertirse en la madre que quiere ser, pero solo si realmente quiere ser madre. No solo para reclamar una propiedad o limpiar la reputación de su padre. El juez Parker pidió un receso. Y mientras la sala comenzaba a vaciarse, ocurrió algo mágico. Hope se había puesto inquieta durante el largo proceso. Pero de repente, se levantó tambaleándose en el regazo de Grace. Con todos mirando, dio sus primeros pasos inseguros, caminando directo hacia los brazos extendidos de Mason mientras gritaba. «Papá. Papá». Toda la sala quedó en silencio ante aquel hermoso momento. Pero la decisión del juez Parker determinaría si aquello era un comienzo, o una despedida desgarradora. El juez Parker regresó a su estrado después de lo que pareció la hora más larga en la historia del tribunal. La sala llena contuvo el aliento mientras se ajustaba las gafas y observaba al público. Hope estaba sentada tranquilamente en el regazo de Grace, jugando con el caballito de madera que Mason le había tallado, completamente ajena a que todo su futuro pendía de un hilo. He sido juez durante 30 años, comenzó el juez Parker, con una voz cargada de experiencia, y nunca he tenido un caso que muestre con tanta claridad la diferencia entre lo legal y lo correcto. Miró primero al alcalde Thornton, luego a Mason y Grace. La ley dice que los parientes de sangre tienen derechos, pero la ley también dice que debemos actuar en el mejor interés del niño. El alcalde Thornton se inclinó hacia adelante en su asiento, confiado en que el dinero y la influencia ganarían el día. Pero el juez Parker no había terminado. He escuchado testimonios sobre abandono, sobre una niña dejada para morir en un arroyo. He escuchado sobre abuso, sobre control, sobre una joven demasiado asustada para defenderse. Y he visto algo más. La voz del juez se hizo más fuerte. Vi a una bebé dar sus primeros pasos hacia las personas a quienes llama mamá y papá. Este tribunal determina que Hope Reed, y sí, uso el nombre que le dieron quienes la cuidaron, pertenece con Mason Reed y Grace Harper. Ellos le han brindado amor, estabilidad y seguridad. Y lo más importante, ella los ha elegido tan claramente como cualquier niño puede hacerlo. La sala estalló en aplausos y vítores. El alcalde Thornton se puso de pie, con el rostro rojo de rabia. Esto es indignante. No pueden darle a mi nieta a unos extraños. Pero su protesta cayó en oídos sordos. La gente del pueblo ya había escuchado suficiente sobre su trato a Rebecca, y muchos se levantaron para felicitar a Mason y Grace. Rebecca permaneció sentada en silencio por un momento, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de rabia ni de pérdida. Eran lágrimas de alivio. Se levantó lentamente y caminó hasta donde Grace sostenía a Hope. ¿Puedo despedirme?, preguntó en voz baja. Grace asintió y levantó suavemente a Hope para que Rebecca pudiera ver su rostro. Te amo, Emma, susurró Rebecca, usando el nombre que había elegido para su hija. Quiero que seas feliz más de lo que quiero que estés conmigo. Estas personas salvaron tu vida y te darán todo el amor que yo desearía poder darte. Hope miró a Rebecca con ojos curiosos y estiró la mano para tocarle la cara, como si percibiera la importancia del momento. Rebecca se volvió hacia Grace y Mason. Quiero ser parte de su vida, si me lo permiten.
No como su madre. Ese título se lo han ganado ustedes, pero tal vez como alguien que la visite, alguien que se preocupe por ella. Quiero verla crecer y saber que es amada. Grace tomó la mano de Rebecca. Por supuesto. Hope debe conocer su historia. Toda. Siempre serás bienvenida en nuestro hogar. 6 meses después, todo el pueblo se reunió para la boda de Mason y Grace. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia de la calle principal, pero estaba llena de más amor que muchas bodas grandiosas en grandes ciudades. Hope, que ya caminaba con confianza y no paraba de hablar, fue la niña de las flores. Llevaba un vestido blanco que Grace había cosido ella misma y sostenía una canasta de flores silvestres que Mason la ayudó a recoger. Cuando el pastor preguntó si alguien se oponía a la unión, Hope gritó: «¡Mamá! ¡Papá!» y aplaudió con entusiasmo, haciendo reír a todos. Fue el sello de aprobación perfecto de la pequeña que los había unido. Rebecca estaba sentada en la tercera fila, sonriendo entre lágrimas de felicidad mientras veía a su hija celebrar con su familia elegida. La recepción se celebró en el salón de la iglesia, y mientras Mason y Grace bailaban su primer baile como marido y mujer, Hope correteaba por la pista entre ellos, agarrándose del vestido de Grace y tratando de seguir el ritmo de la música. Era una imagen de felicidad pura que nadie que la viera olvidaría jamás. Con los años, Hope prosperó de maneras que nadie hubiera imaginado. Creció como una niña segura y amorosa, que conocía su historia y no se avergonzaba de ella. Cuando la gente le preguntaba por sus verdaderos padres, señalaba a Mason y Grace sin dudar. «Estos son mi verdadera mamá y mi verdadero papá», decía con absoluta certeza. «Ellos me eligieron cuando todos los demás dijeron que no». Rebecca cumplió su promesa de visitarla con regularidad. Terminó sus estudios, se convirtió en maestra como Grace. Con el tiempo, encontró el valor para enfrentarse a su padre. El alcalde Thornton nunca recuperó el respeto que había perdido en la comunidad, y varias familias llevaron sus negocios a otros lugares. Vivió el resto de sus días sabiendo que su crueldad le había costado el amor de su nieta. El hombre que había sido pagado para abandonar a Hope fue encontrado y arrestado dentro de un año. Se llamaba Carl Jenkins, y la culpa lo había estado consumiendo desde aquel terrible día en el arroyo. La oí llorar dentro de ese saco, confesó al sheriff Williams. Sabía que estaba mal, pero el alcalde me pagó bien y dijo que era lo mejor. Desde entonces, la voz de esa bebé me ha perseguido. En el 5º cumpleaños de Hope, todo el pueblo se reunió para celebrarlo. Ella se sentó en la cabecera de la mesa, rodeada de sus padres, de su madre biológica, a quien ahora llamaba tía Rebecca, del Dr. Stone, que le había salvado la vida, y de decenas de amigos que la habían visto crecer. Cuando alguien le pidió que pidiera un deseo antes de soplar las velas, Hope miró a todos los rostros que le sonreían. «No necesito pedir ningún deseo», dijo con su voz clara y segura. «Ya lo tengo todo. Tengo una mamá y un papá que me aman y los tengo a todos ustedes. ¿Qué más podría querer alguien?». Al soplar las velas, no quedó un solo ojo seco en la sala. Esa noche, mientras Grace arropaba a Hope en la cama, la niña hizo la pregunta que hacía cada noche. «Mamá, cuéntame la historia de cómo tú y papá me encontraron». Grace sonrió y comenzó el relato familiar. Había una vez un valiente vaquero que escuchó una pequeña voz pidiendo ayuda junto al arroyo. Y Hope se dormía cada noche sabiendo que estaba exactamente donde pertenecía. Rodeada de amor, elegida por corazones que se negaron a rendirse, y bendecida con una familia que demostró que el amor siempre es más fuerte que cualquier otra cosa.